Hoy es el día, ¿cómo están todos? Un día precioso, divino, para escuchar radio, por supuesto. Y aquí en el vídeo, Ariel Guerrero, qué frío, está aburrido. Dice que va a estar leche con chocolate, chocolatada vas a hacer con churro. Para trabajar acá es una delicia, me encanta esta radio. Ahora, Elena Castelli, que viene a ayudarnos. Y acá adentro, Martín Ferrer, también apellido, Martín Bermúdez. Pero son como hermanitos. Y acá la única persona seria, responsable, que no vino, qué linda las dos meses, acá estamos, con un día precioso para escucharnos, tenemos muchas novedades, ya llegó el director de cine que nos va a contar que es El Otro Fútbol, un documental que habla de otra parte del fútbol. Yo estuve ahí leyendo y me parece muy interesante que se estrena en breve. El cine argentino, obviamente, que es del director Federico Peretti. También vamos a estar hablando con gente de teatro, tenemos muchas novedades. Mucho cine, mucho DVD, mucho libro, mucho de todo. No, eso no hay. Eso no lo conseguimos, Ariel. Estamos buscando, ¿dónde habrá? Y no hay. Acá está el camarógrafo, que no sé qué está, es Spielberg. Spielberg está ahí viendo cómo nos filma, porque nos cuenta que la radio son las radios modernas y nos vamos filmando. Mira cómo la saluda. Mira cómo me va a matar. ¿Qué tienes por esto? Me acabo de matar, Martín. ¿Qué serio? No, sí, es un serio. Pero bueno, no importa, hay cosas peores todavía. Bueno, llámanos al 437258863 o al 437258867. Decimos qué estás haciendo este miércoles feo. Y tiene la Pachamama, lo de la ruda y el Elena de Este, por eso vino así contenta. ¿Qué es lo que se le pone con qué? ¿Con vodka o con ginebra? Grapa. Cuando Daniel dice que va a preparar, ayuda a tomarlo. O te morís o te curás. Tienes dos opciones. Los 3 días que están macerando. Hay que macerarlo, me dice Martín. Esta noche lo tomás y te quedás ahí, dormido. Qué bueno, yo nunca lo hice. El perro también me va a ayudar, yo no quiero ver a Zagal. Ahora se me tranquiliza el gato. Que soy dormidito. Pero la verdad es, hay que dejar macerar en grapa, como nos dice Elena, con ruda. Hay que dejarlo macerar y te tomás así un saque y entras en calistopura de todo. Esa se llama, es el homenaje que se le hace a la Pachamama. Bueno, si alguien sabe mejor, algo más para contarnos, nos puede llamar al 437258863 o al 437258867. Si querés escribirnos a elgranviaje@yahoo.com.ar. Nosotros estamos todavía sin poder ingresar de Gmail. Eso es lo que nos pasa, estamos teniendo problemas. Bueno, vamos a la música y vamos a comunicarnos con el primer invitado que vamos a hablar con él en 2 minutitos. Vamos. Con ella fue sincero, contarle lo que contara siempre lo hacía al revés. Bueno, ¿qué parece? Entre líneas y campañas fue diciendo lo que
La tarde de Radio Creativa. Continuamos en Hoy es el Día. Me están diciendo algunos que lo hacen con caña. Hacen con caña, caña y duda. Así como la grapa, caña. Me da la cuestión de te curás de todo. Con agua. Con agua, sí, pero con agua. Tenemos ahí un cosito que se da cuando te ve la panza, luego con ruda. Pero si tomás la caña o la grapa, ¿sabes qué? Ya está, te curaste de todo, nunca más te enfermas, nunca más te enfermas. Pero bueno, estamos todos y nos comunicamos con Roberto Pedrinelli, que hoy comienza la feria del libro en Teatro Cervantes, la feria del libro de teatro. Es una linda exposición que se hace todos los años y que realmente se encuentran todas las obras de teatro de ahora, de antes. Yo encontré cosas muy lindas que hacía años que no veía. También participa la gente de Argentores, así que está muy bueno. ¿Está Roberto en línea? Bueno, y el amigo Roberto Pedrinelli, que decía, va a presentar justamente dos de sus libros. Roberto, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Me escuchás? Sí, un poco bajo. ¿Estás de bajo? ¿Ves cómo está el retorno? ¿No me escuchás mejorcito? Sí. Hola Roberto, te agradezco por habernos entendido. Y cuenta que mañana estás presentando varios libros. No, en realidad uno. Bueno. Son dos pocos. Porque es un libro de historia del teatro occidental, de los griegos precisamente, a partir del tiempo. Y esos son nada menos que 1000 páginas. Por lo tanto, no caben en un solo libro. Mira. He visto la Instituto Nacional de Teatro. Claro. Está bueno, no, claro, pero yo también he visto que hay otro libro más que también se debe, lo habrá agregado a la jefa de prensa, que es un todo derecho bendecido. Sí, es un libro de obras de teatro, 6 obras de teatro que yo estrené a los padres de estos años. Hay 6 obras, algunas que tienen cierta antigüedad, otras que son de reciente estreno. Algunas que tenían inéditas, que me la editó Atuendo. Mira qué bueno. Con prólogo de Osvaldo Borrero. De la casa. Y es un estudio de un investigador que se llama Fernando Campos. Sobre mi obra, sobre lo que dicen que es intelectual. Muy bueno. Bueno, y mañana vas a estar a las 19 horas presentando estos libros. No, mañana voy a presentar solamente el de historia del teatro occidental. Ajá, que son 2 tomos. Que son 2 tomos, sí. A las 7:30 en el Teatro Cervantes, como en el marco de la Feria del Libro Teatral, que es una feria que se todos los años en agosto, y que ya hace bastantes años que se hace. Bueno, en un país teatrero como este, tener una feria dedicada exclusivamente al libro teatral es una cara. Claro, sí, totalmente. Esa feria que vas a estar presentando mañana, yo tenía una que tenían, estaba viendo que también abarcaba desde el teatro griego, uno decía, ¿no? Hasta el teatro francés también. Sí, hasta el siglo XVII. El siglo XVII y el siglo XIX va a ser un tercer tomo que estoy escribiendo ahora. ¿Cómo tiempo te lleva a realizar la investigación? ¿Cómo? ¿Cómo tiempo te lleva a realizar la investigación? Y depende. Lo que pasa es que en general sobre todo los 2 primeros tomos, yo durante muchísimos años, yo soy director de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y dictaba la cátedra de Historia del Teatro Universal, entonces tengo bastante información, bastante conocimiento. Prácticamente dicté esta materia durante 25 años. Claro. Entonces, todo resultado, no te digo más fácil, pero por lo menos sé dónde recurrir, cuáles son las fuentes. Algunas fuentes las tengo muy consultadas y muy conocidas, otras no tanto, y además estuve buscando muchas fuentes nuevas, cosas más modernas,
problema nuestro, digamos, digo, en Argentina, pero en general del mundo que habla castellana, es la dificultad de que haya demasiada producción impresa de libros de este tipo, ¿no? En castellano hay muy poco, en general, no sé, las editoriales para otro tipo de material. Entonces la historia del teatro es muy poco. Este libro, en la medida de mis modestas posibilidades, viene a cubrir un hueco, porque yo creo que el último libro de un teatro de circulación en Buenos Aires, al menos, es de comienzo del siglo XX. Sí, más o menos. 100 años. Claro. Sí, es cierto, sí, no me lo he hecho. Así que bueno, estos libros son muy bienvenidos para los que están en teatro, para los que están en letras, para los que quieren saber un poco más. Hay gente que estudia letras que lo ha pedido, lo tiene, lo usa, porque hay momentos que tiene que tocar el tema de la dramaturgia, y ahí tiene mucha información. Claro, exacto. Así que bueno, entonces mañana a 7:30 nos encontramos en el Teatro Cervantes. En el Teatro Cervantes, 7:30, mañana jueves 2, ¿no? Sí. En el marco de la Feria del Libro Teatral. Bueno, te agradezco mucho, Roberto. Bueno, yo te agradezco a vos. Gracias por lo de todo. Me placer hablar con vos. Bueno, pues, gracias. Hablamos con Roberto Farinelli, que está mañana presentando a las 7:30 de la tarde en el Teatro Cervantes, en los 2 tomos de Historia del Teatro Occidental. Para los que estudian teatro, para los que estudian letras, para los que quieren saber un poquito más, es un tema muy interesante. Vamos a la música, Ariel, y enseguida continuamos con Hoy es el Día. Recordemos que el fin de semana continúa el éxito infantil para los niños en modelo 21, es el modelo 853. Sábados y domingos a las 17 horas, que en las últimas 3 semanas que se van a presentar. En las vacaciones de invierno, bueno, está lleno el teatro, estará completamente lleno, la verdad que los chicos están fascinados y los padres también, porque bueno, es algo que los chicos están heridos y se entretienen muchísimo. Y los sábados a las 21 ya para los mayores, los invitamos a ver La Tablica en la Ratonera, Avenida Corrientes 5552 a las 21 horas, con nuestro amigo Néstor Villa, con esta idea que todavía no se está, lo máximo. Es una excelente obra con un poquito de humor negro y un poquito de suspense, no les voy a contar el final, pero bueno, está muy bueno. Y ahora estamos comunicados con gente. A ver, ahí está. Con Ricardo, ¿recuerdas estar ahí? Estoy. ¿Qué me Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé qué atenderlo. ¿Sí, bien? ¿Cómo estás llamarme? Estamos hablando con Ricardo Alicel. ¿Te lo digo la apellido?
bien, Aysen. Aysen, muy bien, sabes que no se pronuncia. Pero ¿cómo se llama Ricardo? Porque recibí una invitación para ir a conocer tu restaurante. Cuéntame un poco. Bueno, el restaurante es uno de los pocos restaurantes a puertas cerradas que hay en Buenos Aires. Es una costumbre que ya de muchos años hay en Europa, en Brasil, donde trabajé varios años, en restaurantes a puertas cerradas. Trabajamos con un menú distinto toda la semana y solamente con reserva. Tenemos una base de datos y los clientes mandamos por mail el menú de la semana, que todas las semanas es distinto, como te dije, y nos reservan. Los sábados tenemos shows, distintos shows de música. Y bueno, yo hago una comida fusión, tailandesa con un poquito de porteño o para comida brasilera. Es toda una comida fusión. La característica de mi cocina es que cocino especial y todo con hierba. Saludable y rica. Y esta semana, ¿qué me puedes recomendar? ¿Te lo puedo decir todo? Esta semana preparé un menú, una entrada, una copa de recepción, después unas croquetas mixtas, una croqueta con pan de campo casero, con verduras, otras con salmón, otras caprese, otras con salmón. Y después en el plato principal hay dos opciones, un solomillo glaseado con una salsa ahumada de whisky y acompaña un puré de batata caramelizado. Un sorrentino de jamón y ricota con un ragú de ternera, hongos y romero al vino tinto. Para completar el postre, una copa que se llama Sofía, que es un flan casero con crema, dulce de leche, oleas bien light. Qué bueno, nosotros no sabemos que este menú es para jueves, viernes y sábado. Sí, jueves y viernes, como te dije antes, es solo con reserva, ¿no? A veces le puedo dar el teléfono. El sábado ya tenemos todos la capacidad completa. El viernes todavía hay lugar. Muy bueno. ¿Y los sábados son los días? Sí, no, agua o gaseosa. Y los sábados son los días que tenemos un show que varía todas las semanas. Todas las semanas, sí. A veces viene un conjunto lírico, música brasilera, folclore y tango. Para el 1 de septiembre va a venir Barak, con guitarrista. Y bueno, en base a la música que hay los sábados, esto se prepara bien. La brasilera preparo comida brasilera, si es otra música folclórica o autóctona, una comida de nuestro país, ¿no? Nada, o locro, en fin, depende de la semana y de mi inspiración. Está bien. Así que bueno, esto es solamente con reservas. ¿La gente dónde puede llamarte? Al 4308 5072 o pueden visitar nuestra página www.arbistro.com. Perfecto. O mandanos un mail a arbistro@libre.com.ar. ¿Dónde queda? Y ahí le quitamos el menú y le tomamos la reserva. Y decime la dirección para que la gente por lo menos sepa dónde. Nosotros estamos en el barrio de San Cristóbal. Es Humberto Primo 2210, timbre A. Para los que no conocen el lugar, al ser porque están en la puerta cerrada, no tiene cartel ni nada. Cuando se abre la puerta se van a llevar una agradable sorpresa. Está muy lindo, muy cálido y a la gente le gusta. Entonces es un lugar cálido, no hay recambio de mesas, entonces la gente está muy tranquila y nadie le preocupa para irse. Solo que es un lugar para una larga sobremesa. El horario es a partir de 9:30, jueves, viernes y sábado, hasta el último cliente. ¿Hasta qué momento va? Esto, hasta que la última persona se va. Muy bien. Obviamente, yo conozco con el Estado Ricardo, y la verdad que tiene un gusto extraordinario para la decoración, para la alimentación, y sé que la decoración es muy buena. Vamos a estar el fin de semana, acá estamos reservando el salmonito por un lado y otro la pasta. Muy bien. Hasta que se van reservando las mesas nuestras. Bueno, mucho gusto te vamos a presentar. Bueno, Ricardo, te agradezco
y la semana que viene vamos a salir a ver con ganas de montaña el próximo fin de semana. ¿Cómo no? ¿Te parece? Para tener un beso grande. Gracias, te hablamos mucho, gracias. Gracias. Hablábamos con Ricardo Alfa, el chef de Arbistro, un restaurante a puertas cerradas, no es como 6 horas ni mucho en Europa, pero ya es una casa que se nos puede reservar y solamente con reserva podemos ingresar. Es muy interesante, vamos a estar el fin de semana por ahí yendo a comer algo. El teléfono es 4-308-5072. Es el Humberto Primo al 2200, creo que es Humberto Primo Rincón por ahí, así que acá nos queda cerca. Solomillo y pastas para este fin de semana. Ahí viene el fin de semana que viene con que nos va a deleitar Ricardo Alfa. Bueno, vamos a un poquito de música y ahora sí vamos a ver con el director de cine que nos está esperando ahí porque viene algo muy lindo para hablar. Gracias. Bueno, Federico, gracias por venir. Gracias por esperarnos. Bueno, vos sos director del documental En Otro Fútbol. Así es. Bueno, ahora, este otro, vamos a cambiar de micrófono, ¿está bien? En otro fútbol, no es otro fútbol, es el mismo fútbol, pero mirado de otro lado. Exacto, sí, apunta un poco a ver, quizás digo, el nombre del otro fútbol, el fútbol siempre es el mismo en realidad, pero es un poco orientado a tratar de mostrar el fútbol ese que por ahí los grandes medios no le dan mucha importancia, no centran sus ojos en él y bueno, nosotros tratamos un poco de dar a conocer esas pequeñas historias, más que nada de las ligas locales, de todo el país, como para contar un poco y mostrar también cómo viven y cómo juegan ese centro. Claro, por eso estaba viendo que vos hablabas en esta película, si no se puede dar mal la información, es que trataban del fútbol del ascenso. Sí, exactamente. ¿No? Todos son torneos oficiales de AFA, pero de las categorías de ascenso. Claro, claro, no es Independiente Boca. No, de primero, o sea, de la B Nacional, de la B, donde estuvo River el año pasado, hacia abajo hasta la última liga local de un pueblito, que en realidad es el fuerte de la película, es eso, donde más nos centramos es en viajar por ahí a La Quiaca, Ushuaia y ver cómo los lugares están opuestos, o a San Juan, o a Chaco, digamos, ver esos lugares que son los puntos cardinales, límites del país, digamos, de ver cómo juegan y cómo viven también, y si el espíritu que tienen por el fútbol es el mismo o no, y bueno, para conocer un poco eso, que si no, por lo menos acá, cuando ya no sale de la provincia esa, por ahí es muy difícil que llegue a otra provincia del país, ni hablar acá de la capital, a veces mucha gente no tiene ni idea cómo juegan el fútbol en Chilecito, que queda en La Rioja, entonces bueno, les puedo contar eso, y para nosotros que somos fanáticos del fútbol y que hace mucho que seguimos el ascenso y demás, era también conocer algo nuevo, porque acá también ya lo conocíamos,
Entonces, bueno, ¿cómo es el ascenso en el resto de las provincias del país, ¿no? Claro, porque uno cuando habla de fútbol, habla, como te decía, Boca, River, Independiente, Racing. Claro, no sabe que hay otro fútbol, que también es un poco lo que dice la película, en los pueblitos, y que también deben jugar con las mismas ganas, que no es para matar, no solo tienen los sueldos que tienen los jugadores. No, la mayoría ni siquiera cobra, ni siquiera, pero en realidad, para nosotros ese debería ser el fútbol, digamos, ¿no? Claro, el fútbol. Los contadores y los abogados. Hasta que empezaron a presentir los clubes esos y el fútbol era matar. Exactamente. Pero claro, ¿y por qué decidiste hacer esto? Porque tenés una historia previa, que no se enteró en una revista. Cuando me encantó la historia de la revista, me encantó. En realidad, yo siempre de chico fui fanático de fútbol. Originalmente quería ser periodista deportivo, después me empecé a vincular al cine, a la publicidad y empecé a trabajar en eso y como abandoné ese sueño de ir a la cancha a trabajar. Sí. Y un día me encontré con la revista Ascenso, que es una revista que estuve en Ascenso, que se publica, digamos, que vende en los kioscos, y dije, bueno, por eso, y ya estaba sacando fotos y demás, y dije, bueno, por ahí es el momento de retomar un poco esa pasión por el fútbol, no solamente de verlo por la tele, sino de meterme adentro, que es lo que yo quería un poco. Claro. Entonces empecé a sacar fotos en la revista, en realidad primero empecé a escribir en la revista esa, porque no necesitaban un fotógrafo, después me dieron como el pie a que empiece a sacar fotos también, y bueno, a partir de ahí empecé a meter un poco en el ascenso más que nada y a conocer todo este mundo que después retratamos con Fernando, que ese chico que hizo el docu conmigo también, bueno, un poco de mostrar esta vida, digamos, pero me surgió ahí, digamos, de querer sacar fotos en una revista, había ido a ver partidos del ascenso por ahí, pero no muchas veces, ni nada, entonces no era que era muy conocedor del tema, y cuando me metí ya todos los fines de semana, ir a uno o dos partidos que me mandan a la cancha que quedaban lejos. De Buenos Aires, decimos primero. Buenos Aires, sí, la provincia de Buenos Aires también, la capital y Gran Buenos Aires, y empecé a conocer todo esto, y bueno, la verdad que me agarró, me apasionó, y dije, y también me pasaba que a mucha gente, o amigos que yo tenía, o mi familia, que les contaba y que no conocían nada del ascenso, me decían, como no sabíamos que existía todo eso. Entonces, ellos no saben que están cerca mío, bueno, debe haber un montón de gente que tampoco tiene conocimiento, por ahí piensa que el fútbol del ascenso solamente es una cancha que está media fea y nada más, y hay toda una historia de familiar, de amigos, de cosas detrás de cada club, que bueno, que quisimos mostrar un poco con la película. Claro, porque después de esto a ver vos, de pronto lo mejor digo, un equipo de fútbol de ropa, digo, ¿no? Homogéneo como todo. Sí, acá, en el ámbito metropolitano, digamos, Capital Federal, Gran Buenos Aires, en la C, en la D, por más que son divisiones menores, sí, está todo bastante organizado, pero cuando vas por ahí entonces en la Liga de la Quiaca hay un equipo que se llama el Inter, que tiene el nombre de un equipo de Italia, digamos, y juegan, no tienen su remera propia, juegan con la remera del Inter de Italia, por ejemplo, o los chicos juegan con medias de diferentes colores, o algunos juegan con zapatillas, otros con botines, eso cuando se va yendo a lugares un poco más, cuando te vas a te alejas más de Capital Federal y Gran Buenos Aires, empiezan a ver esas cosas que le aportan como algo pintoresco también, ¿no? Digamos, igual lejos también hay equipos, ¿no? Que son super profesionales y todo, hay de todo, digamos, como la verdad que es muy variado, hay miles de equipos en todo el país, como 3.000 y pico, así que... ¿Todos dependen de la AFA o no? Los dependen de la AFA, lo que pasa que son, a veces las ligas dependen de la AFA, las ligas están como directamente afiliadas a la AFA o indirectamente, y los clubes no dependen de la AFA, pero sí de la liga, entonces cuando ganan su liga local, entran al ámbito de la AFA a jugar el torneo argentino C, que le llaman, que es una categoría que tiene más de 350 equipos, donde se reúnen como todos los equipos que ganan diferentes ligas locales de todo el país. Ah, qué bueno. Uno va descubriendo, viste, unas cosas que no conocía y que es, la verdad que cada ciudad, cada pueblo tiene su equipo y se organiza en torno al fútbol y todo gira en un fin de semana a ver al equipo, la verdad está bueno. Y las canchas no son como las de acá, me imagino. No, claro, sí, hay estos lugares, por ejemplo, bueno, volviendo a la Quiaca, hay una cancha donde juegan todos los de la liga de 20 equipos. Y todos juegan en la misma cancha, entonces tenés 4 partidos el viernes, 4 partidos el sábado. ¿La misma cancha 4 en la cancha? No a la vez, pero juegan temprano, a las 10 de la mañana uno, de 10 a 12, el otro de 1 a 3, y así se reparten todo el día, no hay luz artificial, entonces tienen que jugar durante el día. Entonces como que y ahí conviven todos en paz, no hay lío, digo, como... Y acá los directores técnicos ven un poquito de humedad y empiezan a pasar el gesto de la cancha. Eso son los jugadores de Boca que estaban en Venezuela en una gira, se quejaban de que estaban en un hotel que no era bueno. Claro, que la comida es de la rica, ¿no? A eso les hizo falta, la verdad tendría que haber jugado un par de ligas. A ver, empezaron de abajo, no grande. ¿Y qué diferencia hay entre La Quiaca y Ushuaia? ¿En los que todavía hay una diferencia? En Ushuaia está un poquito más organizado el fútbol, todavía tienen un poco más de recursos, tienen, si bien son ligas amateurs, ninguno cobra ni trabaja de futbolista, pero en La Quiaca tiene un poco más de apoyo y juegan
hay una cancha de césped sintético, para que con el frío el pasto no se ponga malo, tiene luz artificial, por lo cual hay una sola cancha también, todos juegan en esa misma cancha, pero pueden jugar de noche, o sea, no hace falta amontonar todos los partidos uno al lado del otro. En cambio en Ushuaia, la liga tiene un poco menos de apoyo, o casi nada de apoyo, digamos, de la municipalidad o de la intendencia y demás, entonces es como que cae muchísimo más a pulmón todavía. Entonces digo, la cancha es de tierra completamente, no tienen, digo, la cancha está bastante descuidada, pero porque todo el poco dinero que tienen o algo lo usan para mantenerlo, pero no alcanza porque digamos, es muy chiquito en la ciudad y no hay recursos que como que el fútbol todavía los dirigentes ponen plata. Cuanto más bajas de liga en el país, te das cuenta que es al revés, digamos, los dirigentes deben llevarse la plata, la ponen en los clubes, es como todo muy... Claro, se pone antes, hace muchos años. Claro, miramos, yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Esta gente trabaja a lo mejor en una oficina, en una fábrica, trabaja todo el día y después el fin de semana no tienen tiempo de concentrarse, no tienen tiempo de ir al gimnasio. En algunas ligas, por ejemplo, ni siquiera en algunas se juntan a entrenar como un equipo, digamos, de primera. Pero hay en algunas ligas que los jugadores, como tienen horarios diferentes de trabajo y todo, entrenan por separado y se juntan el día del partido, una hora antes, hablan con el técnico y bueno, salen a jugar. Entonces, a veces es un poco improvisado, pero bueno, así. Digamos, claro, no tienen todo eso, tienen problemas con las dietas de comida. No, claro, no tienen, digo, en muchas divisiones hacen entrenamiento en la D, los jugadores entrenan, por más que es amateur, entrenan profesionalmente, entrenan 4 veces por semana, preparador físico, todo, pero por ahí... Ya tengo ganas. Sí, ¿no? Y los técnicos son gente preparada, los preparadores físicos, y la verdad que el entrenamiento, porque yo he ido a ver varios entrenamientos, y podría ser un entrenamiento de River o de Boca o de cualquier equipo, pero por ahí sí, como tienen que trabajar, no pueden descansar lo suficiente para recuperarse, por ahí las dietas no son las mejores, entonces eso es lo que termina siendo la diferencia por ahí al final, pero la forma en que se lo toman, digamos, es profesional, por más que no cobran. Y además lo hacen con muchas ganas, y eso es lo importante. ¿Y cómo es el partido en sí? ¿Cómo es el público? ¿Hay controles como acá, por ejemplo, que no entras con bengalas, que no entras... No, al revés, de hecho fuimos en la película, hay una parte que estamos en la ciudad de Chilecito, que hay una hinchada que tiene creo que 20 personas y tiene como 40 bengalas, está todo iluminado y son muy poquitas, ¿no? Pero también se lo toman de otra manera, digo, no hay incidente, las hinchadas por ahí no comparten la tribuna, pero conviven en el mismo estadio y por imagen folclore de insultarse o de algo, después termina el partido y se van juntos, ¿no? Eso, cuando uno se va alejando del ámbito metropolitano, ya se empieza a dar cuenta que el fútbol se lo toman de otra manera. Digo, por ahí termina el partido y al árbitro le insultaron todo el partido y termina y tal vez está comiendo una empanada con los hinchas o con los jugadores, es como, son todos familias, se conocen, es como esa cosa que hay acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que el fútbol es de que matar o morir, y si no se acaba el mundo, bueno, por suerte, cuando se va alejando de este radio, te das cuenta que mucha gente todavía se lo toma como un deporte, nada más que realidad. Es un deporte, ¿no? Después lo estuvieran medio como complicando los intereses económicos de algunos, y algunos se han delirado con muchos, porque de pronto estás hablando de esta estación de trabajo y acá tenemos jugadores que hablan en dólares y en euros para poder jugar y no me pagan, no voy. Es terrible. Es terrible. Y después no se lo pierden, no se van a quedar a la vez. Siempre es bueno tarde. ¿Cómo te llevó a firmarla? Y estuvimos 3 años haciendo eso. Bastante. Sí, porque el primer año fue más como de investigación y de ver cómo lo encarábamos. Y ya el segundo y tercer año sí, tuvimos que hacer todos los viajes. La verdad que viajamos por casi todas las provincias del país, fue un largo recorrido y cada viaje era, aparte de coordinarlo un poco, nunca lo hicimos todo de corrido, sino que había que coordinar, bueno, el trabajo de acá, porque tampoco le hicimos, tuvimos un subsidio del Inca para poder afrontar los viajes. No, porque una casa pero de 3 años. Acá de eso lo ganamos, así bueno, trabajo 2 o 3 semanas de lo mío, después aprovecho una semana, viajo, vuelvo, trabajo porque tengo que pagar el alquiler, tengo que viajar de vuelta, era medio hacer un balance entre lo que teníamos que hacer y el trabajo, y por eso se estiró como un poco. Y aparte que éramos 2 personas haciendo, después se sumó otra gente a ayudarnos en otras áreas que nos conocían por nosotros, la música, el color, la producción y demás, pero la verdad que todas las filmaciones las hicimos con Fernando y yo nomás, seguíamos 2, entre los 2 hacíamos las entrevistas, el sonido, la cámara, todo junto, así que, pero bueno, con una forma también de abaratar los costos y poder viajar a más lugares, porque si no, nos hubiéramos ido a 2 o 3 lugares y nada más, entonces para viajar a todas las provincias que hicimos, bueno, dijimos, si tenemos el equipo, pongamos más esfuerzo y bueno, y así salió. ¿Cómo lo recibían los equipos del fútbol cuando iban a entrevistarlos? Porque debe estar para eso novedoso, que sea un porteño. Sí, la verdad que, bueno, todos los viajes fue genial, digo, por ahí acá en alguna cancha, cuando uno va acá,
en Buenos Aires los hinchas te insultan, dicen, yo también me estás filmando, y allá se acercaban a agradecerte todo el tiempo, a decirte qué bueno que se acordaron de venir a nuestro pueblo, o a nuestra ciudad, o a nuestro club por ahí. Fuimos a ver clubes como era Chaco Forever o Huracán de Corrientes, que son clubes que en los 90 estuvieron en primera división y después fueron llegando a jugar sus ligas locales, nomás con los torneos argentinos, y que ya no están fuera del foco, digamos, de la capital federal y no salen en los medios de comunicación de estos lados, por lo menos. Y se le agradecían los hinchas de que bueno que te acordaste, pese a que el equipo no está jugando en el Nacional B o en primera, y que bueno, se interesó por ir y conocer en qué andaban y demás, que terminaban invitando a la casa, algunos en la quiebra nos invitó un jugador a comer a la casa a la noche, como la otra relación, viste, que pero es como de mucho agradecimiento, de que se abren, te cuentan su historia y también como les gusta que hayas fijado en eso, y hay mucha gente inclusive que entrevistamos o que conocimos que nunca les habían hecho una entrevista o demás, que estaban entusiasmados con decir, bueno, por fin alguien va a mostrar nuestro vestuario, nuestra cancha, nuestras cosas, y la verdad que bueno, está lindo, y por eso también lo que queremos hacer es volver a estos lugares para mostrarles esta película. Claro, sí, va a ser buenísimo. Es que la semana pasada llevaron la película a la penitenciaría. Sí, al penal de Campana, decimos, una de las historias que... Hay un proyecto que se hizo, se había hecho en realidad hace 2 años a cargo de Miguel González, que era el subdirector del penal en ese momento, que el equipo de presos del penal lo invitaron a participar en la Liga de Campana, y como ganó la Liga local de Campana, pasó a jugar un torneo de AFA, que es el argentino C. Entonces los presos en la Liga juegan de local siempre en el penal, pero cuando clasificaron el torneo oficial de AFA, digamos, tuvieron que empezar a viajar, y era todo el operativo de cómo salían de la cárcel y todo. Con la seguridad, con todo, pero la verdad que uno se imagina que van a jugar, es como la fantasía popular, pero estos chicos habían cumplido en el lugar que menos pensaban, como el sueño que habían tenido por ahí muchos toda su vida, de que antes de mandarse una macana o algo habían estado jugando en algún club o algo, y en el lugar que menos pensaban se encontraron con la posibilidad de jugar en un torneo oficial de AFA. Entonces lo que más querían era salir y jugar y tratar de ganar un partido. Ninguno se lo seguro se le ocurría, digamos, escaparse, y de hecho ahora cuando volvimos como un año después nos enteramos que muchos de los que habían participado habían hablado con nosotros y demás, ya estaban en libertad, y no habían reincidido y estaban insertándose de vuelta. O sea, que funciona. Claro que eso funciona, ayuda mucho. Te escuchaba y decías, esas son las tranquilanes, y habría una película sobre eso. Seguramente, porque era para un tema realmente muy lindo. ¿Qué dijeron cuando vieron la película? No, estaban como re emocionados. Digo, aparte nosotros lo que queríamos hacer era, antes que la vea el público en el cine convencional, nos gustaba que ellos que no la iban a poder ver, la pudieran ver. Entonces se juntaron ahí, había un par de gente que trabaja en el penal, también familiares, algunos de ellos, porque justo fuimos a ver, unas horas antes habían jugado el partido de la liga local de Campana. Entonces fuimos a ver el partido con ellos, le sacamos fotos ahí y demás, y después se quedaron algunos, digamos, de los familiares y demás, y fuimos a ver, todos habían cocinado empanadas, así que fue como todo un evento ahí. Qué lindo, la verdad. No, la verdad que es muy interesante. Bueno, ¿cuándo estrena la película? Y la peli se estrena a partir del 9 de agosto. El otro jueves. El jueves que viene, no mañana sino el otro, y se estrena acá en Capital Federal, y también se estrena en Bursaco ese día. Y después se estrena, a partir de ahí, creo que el sábado siguiente se estrena en La Plata, después en La Matanza, y a partir de ahí empezamos a moverla por todo el país, digamos, para volver, estamos hablando de ir por ahí a San Juan y La Rioja en septiembre, a Chaco y Córdoba en octubre, y así tratar de, en todos los lugares que el Inca tenga salas, de empezar a ir a jugar la peli para verla. Y por ejemplo en la Checa de Ushuaia, que no tiene, ya nos estamos contactando, y es parte importante de la película, nos estamos contactando con las municipalidades ahí a ver si podemos organizar algo para llevar la película. Claro, ¿no? La verdad que a mí por lo menos como director es lo que más me importa. La gente se abrió, que cuenta su historia, todo, y bueno, lo mínimo que uno puede hacer en agradecimiento es llevar la película y que se vean ahí, que tengan una copia para mostrarle un día. Qué lindo, qué lindo. Y acá seguramente va a ser Gomón, Esperamos que las salas nos las confirman, por eso estamos viendo a ver en qué salas, por eso suma alguna otra sala más para que no se superponga todo. El lunes nos dan ya la definición de todas las salas, por esta habla de Rosario también el 9, así que el 9, digo, en el Facebook que tenemos de la peli, ahí el lunes a la mañana se nos vienen preguntando, y yo todavía no la sé, digo, viste que no sé. Facebook.com/Lotrofútbol, o te pueden meter a lotrofútbol.com.ar, que es como la web oficial, y ahí está el Twitter, a todo, donde vamos como actualizando todo. Así que ya decisión que viernes o lunes a la mañana más tardar, digamos, ya nos dan no solo las salas, sino como los horarios de proyección en cada una. Porque hay gente que por ahí, hablamos, por ahí para el estreno el 9 venía gente de Bursaco a verla, pero nos enteramos justo, bueno, ese día se estaba en Bursaco. Voy a tomar en Bursaco, Clayton, está cerca. Entonces, bueno, esta gente en vez de venir hasta acá, directamente que vayan a verlo en su cine del barrio, digamos. Entonces está bueno dar bien la información puntual, pero bueno, el lunes a la mañana ya va a estar seguros.
es lo que tiene bueno las salas del Inca, que están en lugares donde no hay otros cines y que además le permite a la gente acercarse a ver cine argentino. Sí, los precios salen entre 6 y 8 pesos la entrada, entonces a veces hay 2 por 1, ¿viste? Es como que es bastante accesible en comparación a cuando vas a otra cadena, digamos que es imposible. Sí, que no todo es cine. Se presenta en pantalla, pero ese no es cine, no es cine, es otra cosa. Son efectos y el comercio. Pero el cine verdadero es otro. Yo soy muy grande, a veces estoy muy grande y yo estoy acostumbrada a otro cine. Muy lindo algunas cosas, pero bueno. Sí, yo decía, te puedo decir hasta el momento, porque como es la sala, pero preciosa, privilegiada. Ayer estuvimos en el Gomón, que fue la función de prensa. Ayer a la mañana fueron alguna gente que ya nos habían hecho notas y demás como para ver la peli, algunos de los críticos de los diarios y eso, para conocer un poco más, y bueno, ayer en la mañana fue el Gomón y la verdad que estuvo buenísimo para la bueno. Bueno, después de Gomón, los días de semana, y está siempre llena, porque estamos el precio, porque la gente no conoce, cosas buenas y es cómodo, está lindo, así que el Gomón, el arte chileno, todas las salas que se ve bien, digamos, se arreglaron bastante y la verdad que son cómodas para ver. Sí, totalmente, están muy lindas, la verdad que me encanta. Así que bueno, el jueves 9 se estrena El Otro Fútbol, las mejores salas del cine argentino, así que Analia seguramente nos va a mandar las salas en los horarios para que la gente se lo recordemos y donde tienen que ir el próximo jueves a ver El Otro Fútbol. Muy buena la historia, me pareció muy linda la idea, esto, ¿no? De mostrar toda esta gente que a lo mejor pasa desapercibida en la vida. Nos extrañó que no se hubiera hecho algo así ya. No es una idea que descubriste la pólvora. Mostrar el fútbol que toda la gente de todo el país lo ve. Y nos extrañó que el fútbol argentino lleva 120 años que nunca han hecho esto, es como raro, es que bueno, vamos a hacerlo. Estamos siempre metidos en capital, nosotros somos el centro del mundo, realmente no, somos una ciudad más dentro de un país. La verdad me parece muy buena la idea, y además que los chicos jóvenes que van a jugar al fútbol, que todos quieren ser Messi y Maradona, que vean que hay otros fútbol. Claro, en realidad a nosotros nos ocurrió también de pedir esto más, antes ibas por las calles del barrio donde yo vivo, y veía gente con la remera del club del barrio, la cosa tiene la remera de Messi o de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. Y como estás perdiendo un poco de la cosa. Sí, los años llevan a que jueguen fútbol, cada un juego ahí, pero para todo eso, no todo eso. Yo me acuerdo que yo tengo muchos más años que vos, pero los chicos jugaban en la calle de fútbol. Jugaban ahí donde podía, había potreros que ya no hay. Eso recupera un poco ese espíritu de hace años que estaba un poco olvidado, existe todavía. Claro. Está bueno ver la peli para descubrir un poco eso que no murió todavía. Bueno, si fuimos a ver, hay una película de Ángel Magaña, ya que vi esa vez, el padre Lorenzo creo que era, donde contaba la historia del club San Lorenzo de Magro, ¿no? Que cómo lo hacía realmente, cómo se llama San Lorenzo del club, y que eran chicos pobres, buscaba como podía camisetas nuevas, lo que vos contabas, botines o zapatillas. Sí, encuentro los bandos sorianos justo que habla también de eso. Claro, o sea que es bueno a veces ver un poquito la parte más amateur. Ser lo profesional, pero siempre puede ser amateur y profesional. No pasa por la parte económica lo profesional, pasa por la vocación y por el sentido que le das a todo. Pero Federico, te agradezco mucho por haberte quedado acá, me encantó. Y el 9 de agosto estamos todos en las salas del Inca y las mejores salas del país para ver El Otro Fútbol. Gracias. Nos tenemos que ir ya. ¿Nosotros también? Bueno, bien lo sé, no importa. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Bueno, le agradecemos a todos, gracias a Eliana Castelli, que hoy estuvo como nuestra productora, a ver si la convencemos que venga todos los miércoles, parece que no va a renunciar. A Ariel Guerrero, que está allá, que ya nos preparó la merienda para todos, y Martín Enríquez, que ya nos grabó y nos transmitió por otras radios. Y como Linda Gallegos Nelson, le decimos a todos que tengan una buena semana, abríense, pásenla bien y nos vemos el próximo miércoles a las 15 en esto que nos van a llamar Hoy es el Día.